es consultora en lactancia materna y justamente vamos a hablar de la importancia de la misma. Bienvenida, Emilia, gracias por estar aquí. Mucho se habla, mucho se conversa de esto, pero en general no está por demás decirlo que el vínculo que se establece desde ese primer momento, ya fuera del vientre materno del bebé con su madre, es básico. Quisiéramos que nos cuentes, por favor, ¿por qué es tan vital que exista esta conexión madre-hijo? Bienvenida. Gracias, Esteban. Buenos días. Hola, Karina. Gracias por la invitación. Gracias por darle este espacio a la lactancia que es tan importante. Estamos celebrando en esta semana, del 1 al 7 de agosto, a nivel mundial, en más de 170 países, celebramos la Semana Mundial de la Lactancia. De hecho, desde hace algún tiempo ya agosto es el mes de la lactancia. ¿Por qué se promueve esto ya desde hace más de 40 años? Justamente para tratar de hacer conciencia sobre esta alimentación propia y natural de nuestra especie. Lamentablemente, a inicios del 1900, el boom de las fórmulas fue muy alto y generó un impacto a nivel mundial del cual hasta el día de hoy no nos recuperamos. Estamos hablando de que a nivel mundial apenas 6 de cada 10 niños alcanzan lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. En Ecuador está pasando lo mismo y esto es porque tenemos una influencia tan grande del marketing de las fórmulas que nos ha creado esta necesidad de usar este alimento alterno y de dudar de nuestras capacidades propias mamíferas, biológicas, de producir leche. Cuando en realidad, pues, nosotros somos la hembra de la especie, nos embarazamos, parimos, amamantamos, es lo que biológicamente podemos hacer. Sin embargo, también somos animales racionales y al racionalizar este proceso y tener esta influencia también cultural, depende de dónde naciste, qué te dicen, qué te cuentan, qué pasa si naciste en la ciudad, qué pasa si naciste en el área rural, todo eso va a tener una influencia en esta decisión. Entonces es un momento de hacer esta conciencia social, porque muchas veces decimos es que hay que hacer conciencia en las madres. La mayoría de mamás quiere dar de lactar, pero ¿qué está pasando socialmente con el tema? ¿Están recibiendo el apoyo necesario? ¿Tienen el conocimiento y la información para tomar una mejor decisión en cuanto a la alimentación de los bebés? Eso es lo que queremos promover. La verdad es que yo creo que influyen un montón de cosas también. Sí. Yo recuerdo que cuando di a luz, ya me pasaron al bebé y me dijeron, ya está comido. Exacto. Entonces yo dije como, a ver, ¿cómo si yo no estuve? ¿Cómo sucedió esto? Claro, fue la enfermera, preparó la fórmula, yo no sabía que eso tenía que decir antes de, no le vayan a dar absolutamente nada, no tenía ese conocimiento, ya le dieron y llegó y me dijo, no, espere un momentito porque ya está comidita, todavía no tiene que comer. Entonces, claro, son esta clase de cosas que nosotras como madres simplemente no sabemos, el rato que ya estamos en este momento pues sucede y quieras o no quieras que le den fórmula, pues ya esto sucedió. Y claro, también pasa lo que tú dices, es como esta desinformación también, cuando le empezamos a dar de lactar, pues no sale mucha leche al principio, creemos que se queda con hambre, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente para completar, porque seguramente, que también te dicen, seguramente se está despertando porque usted no tiene suficiente leche y lo que tiene es hambre. Entonces, como madre, te preocupas y dices, no, si yo no estoy fabricando la leche suficiente para el bebé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Completar con fórmula. Entonces, sí son un montón de cosas que suceden alrededor de este tema. Obviamente falta de conocimiento, obviamente saber que poco a poco la leche se va a ir generando, pero sí es súper importante que se realicen estas campañas para informar a las madres, porque sí, así como que actuamos solamente como por lo que está sucediendo en ese momento. Y ahí, esto que mencionas es tan importante en nuestro rol como profesionales de salud. Nosotros los profesionales de salud tenemos esta responsabilidad tan inmensa, ¿no es cierto? ¿Tú qué vas a hacer por tus hijos? Lo que te dice el pediatra. Obvio. Si en el hospital la enfermera me dice, no tiene leche, dele fórmula para complementar, lo voy a hacer porque se supone es lo que nos preparamos para hacer. Yo como enfermera neonatal, claro que tengo que medir en qué momento sí la fórmula y en qué momento no. Y todos los profesionales de salud que saben sobre el tema lo hacen de igual manera, porque finalmente la fórmula es un medicamento. La fórmula bien utilizada ha salvado vidas, claro que sí, pero el punto es que no todos los niños lo necesitan. Este caso que tú cuentas, Karina, pasa todos los días a diario en el Ecuador, en muchos lugares, y sabes que pasa mucho en la parte privada.
Eso pasa muchísimo en la parte privada. A nivel del Ministerio de Salud Pública tenemos una norma que se llama Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y del Niño. Esta es una norma pionera en la región. Ecuador es uno de los primeros en sacar esta norma desde el 2015 y se basa en los hospitales de amigos de los niños que lanzó UNICEF en 1990. Entonces, dentro de esta norma que dice que las madres deben hacer sus controles prenatales, recibir preparación prenatal, fomentar el parto en libre posición, intercultural, respetado, hacer apego en el primer momento desde que nace tu bebé, que no te lo separen, hacer lactancia exclusiva, no utilizar biberones, no utilizar fórmulas. Al día de hoy, la mayoría de instituciones del Ministerio de Salud que reciben partos ya se están certificando. A nivel de IES tenemos una institución, el IES Quito Sur, certificado como ESAMIN. Y no hay ningún establecimiento de salud privado que sea certificado hasta ahora como ESAMIN. Entonces también, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Por qué no estamos cumpliendo esta norma tan esencial? ¿Por qué no nos estamos actualizando? Y siempre yo les llevo esta reflexión que, como son procesos biológicos de la mujer, se subestima. Como la menstruación, el embarazo, tienes que trabajar hasta el último día porque claro, estás embarazada, no pasa nada, claro, no casi, y en 3 meses ya tienes que volver porque tienes que ser productiva rapidito. Entonces, como se subestiman estos procesos, también creo que de nuestra parte, como profesionales de salud, sí nos ha faltado mucho actualizarnos para dar esta información real a las madres. A veces ya las madres siguen amamantando un año, más de un año, y les dicen, ya no, porque a partir del año tu leche ya no le alimenta, se hace agua. ¿Ya para qué? Cuando en realidad la leche materna es un fluido vivo, cambiante, inteligente, que tiene tantas células vivas que se adaptan a la necesidad de cada niño y niña a medida que van creciendo. Entonces, este tema de poder cumplir con la norma no se conoce, pero incluso no se conoce dentro del mismo sistema de salud. Y este es un espacio que nos lleva a la reflexión. Y si hay mamás embarazadas o que estén próximas a dar a luz y van a dar en una institución privada, prepárense, sepan lo que tengan que pedir, sepan que es su derecho que su bebé nazca y se quede sobre su pecho, sepan que la cesárea no es un impedimento para hacer apego piel con piel y que sus guaguas se tienen que quedar con ustedes todo el tiempo desde que da a luz, y que, como bien dijiste, la leche viene en poquita cantidad pero llena de nutrientes al principio y luego va aumentando el volumen y adaptándose a las necesidades de los peques. Importantísimo. Martín nos tiene una pregunta que viene directamente desde el público y por favor que venga también con información, porque seguramente hay mucha gente que quiere saber dónde puede obtener información, quizá quienes se van a atender en una clínica privada. Don Martín y Quintana, ¿qué dice el público? Gracias, mi querido gordito. Por acá nos llega un mensaje, dice: buenos días, chicos, me encuentro en mis 37 semanas de embarazo, no tengo señales de tener leche y me preocupa como madre primeriza que soy. ¿Qué puedo hacer o qué me recomienda la especialista? Qué hermosa pregunta y gracias por hacerla, porque la verdad es una de las cosas que más nos genera este nerviosismo cuando vamos o estamos próximos a dar a luz. Ustedes tienen que saber que como hembra mamífera, nuestro cuerpo se va preparando. Entonces, desde el momento del embarazo, nuestro cerebro empieza a enviar hormonas hacia el útero y nuestro bebé empezó a crecer. ¿Qué les pasó a la mitad del embarazo? Más o menos alrededor de la semana 20. Les dijeron es un niño, una niña, etcétera. O sea, está completamente formado, pero necesita 20 semanas más para engordar. Nuestro cerebro, desde el momento en el que sabe que nuestro cuerpo tiene un feto viable, ¿qué es esto? Que ya puede nacer en cualquier momento, ya empieza a mandar hormonas hacia nuestros senos y ya se empieza a producir leche. Entonces, ninguna madre llega al parto sin leche. Hace semanas ya estás produciendo leche. Tal vez no sientas mucho cambio, pero si es que hubo un crecimiento de los senos, incluso a veces hay esta incomodidad como que pican, están más sensibles, los pezones y las areolas se oscurecen, es porque ya están más que listos para producir leche, porque el calostro se va preparando desde antes. Incluso si diéramos a luz un parto prematuro, 33 semanas, 30 semanas, de esas mamás ya tienen leche y es una leche que se va a poner muy específica para el bebé que nació prematuro. Entonces, para esta mamá, tranquila que tienes leche hace rato. Algunas mamás experimentan salida de leche en el prenatal, ¿sí? Y mojan o manchan un poco el sostén, pero la verdad es que no les pasa a todas. Y si no te pasa, no hay ningún problema porque es biológico, tu cuerpo funciona perfecto. Emi, para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre un bebé que consumió leche materna durante un buen tiempo a un bebé que consumió fórmula? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Bueno, la leche materna, al ser este fluido vivo,
le va a fortalecer su sistema inmunológico. Creo que eso es lo más importante. Tiene anticuerpos, una carga de inmunoglobulinas muy importante. Si la madre se enferma, por ejemplo, cuando teníamos el COVID, entonces empiezas a generar anticuerpos del COVID y esos anticuerpos van a la leche y le empiezan a proteger a este bebé. Los niños y niñas alimentados con leche materna en el corto y en el largo plazo tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, diabetes, sobrepeso, obesidad. Entonces, sí hay una gran diferencia. ¿Hay niños de fórmula que han crecido muy bien y muy sanos? Claro que sí, pero generalmente tienen más problemas de estreñimiento, gases, les duele mucho la panza, tienen alergias, a largo plazo también son mucho más alérgicos y sensibles porque la fórmula es general, no tiene este componente inmunológico que se adapta. Entonces sí hay una gran diferencia ahí. Sin embargo, es importante también reconocer el esfuerzo de las mamás que alimentan a los bebés con fórmula, porque yo sé que hicieron un gran esfuerzo. Pero así le hayan dado combinado o le hayan dado un poquito, créanme que cada una de esas gotitas vale oro y también siéntanse bien por ello. Muchísimas gracias. Solamente a acotar algo como para finalizar. Yo creo que no es muy correcto esto de romantizar las cosas, ¿no? También cuando nosotras, antes de ser madres, vemos en las películas, en las novelas, que lactar es lo más divino, hermoso, que no duele. No, hay que decir qué es lo que pasa. Hay que decir que duele, hay que decir que no es fácil, hay que decir que como madre te desesperas, hay que contar todo en realidad lo que sucede para que una diga, ah, no es algo raro que me está pasando a mí. Esto le pasa a todas las mujeres. Entonces yo creo que cuando esta clase de cosas no se romantizan, sí es más fácil afrontar lo que está sucediendo. Sí, me duele, sí, me puede sangrar, sí, pasa todo lo que sucede. Entonces, como madre, no se sienta desesperada si es una madre primeriza. Si no está saliendo mucha leche, poco a poco, mientras más lacte el bebé, por supuesto, más leche se va a producir. ¿Le duele? Sí, así nos pasa a todas. ¿Puede salir sangre? Sí, así nos pasa a todas. Pero en todo caso, creo que no hay nada más hermoso y una señal de amor a nuestros hijos que darles la leche materna, que como nos decía, pues Emi va a ser muy bueno para su presente y para su futuro. Así que muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti, Karina, y por favor, busquen ayuda, no se queden con eso. Este tema del dolor, del sangrado puede pasar, o sea, realmente si lo corregimos puede pasar, no se queden con esto y vivan su lactancia a su manera. Muchísimas gracias por estar aquí, muy gentil, por ser tan clara y todo, así que siempre buscar información y tener ese acompañamiento. Gracias nuevamente, Emilia López, consultora en lactancia materna.